Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un viernes más en la que es ya la penúltima conferencia de este curso del Instituto Juan de Mariana. Para eso tenemos hoy a Jacobo García Álvarez, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha centrado sobre todo en geografía histórica y geografía política, con especial interés por las divisiones político-administrativas, como lo demuestra, bueno, pues este libro, Provincias, Regiones y Formación del Mapa Político en España. Jacobo ha presidido la Comisión de Historia de la Geografía en el seno de la Unión Geográfica Internacional y de la Unión Internacional de la Historia de la Ciencia y la Tecnología. También coordina el Grupo de Investigación de Historia de la Geografía, Geografía Histórica y Geografía Política en el Instituto de Historiografía de la Universidad Carlos III, donde dirige a su vez el máster universitario en Geopolítica y Estudios Estratégicos. Y hoy nos va a hablar Jacobo de fronteras y migraciones en un mundo global, un tema que al Instituto Juan de Mariana y a sus seguidores les interesa sobremanera. Así que, Jacobo, cuando estés listo, aquí estamos esperando para escucharte. Pues nada, muchas gracias, José Carlos, y bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis ahí asistiendo a esta conferencia. Para mí es un placer esta invitación que he recibido por parte del Instituto Juan de Mariana, instituto al que, más allá de la amistad que me une con José Carlos, pues le tengo en alta estima porque es un referente dentro del pensamiento liberal en España, y también valoro mucho la independencia, ¿no?, que siempre ha querido mantener este instituto frente a otros think tanks, ¿no?, lo cual siempre es de agradecer. Bueno, pues si os parece, lo que podemos hacer es intentar cargar la presentación que he preparado para la conferencia. Es una conferencia que, como veréis, está ilustrada con numerosos gráficos y por tanto voy a compartir pantalla y vamos a comprobar si todo funciona correctamente. Vamos a ver aquí. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Bien? Vale, perfecto. Bueno, pues el tema, como ha comentado José Carlos, que vamos a intentar presentar hoy, es la relación de fronteras y migraciones en un mundo global. Una presentación que lo que trata de mostrar es hasta qué punto pues, asistimos a un proceso de creciente fronterización y de creciente construcción de murallas y de vallas fronterizas, de otro tipo de controles que no son estrictamente físicos, sino virtuales, marítimos, etcétera, que es lo que algunos estudiosos o vienen denominando en los últimos años las teicopolíticas. Luego me tendré un poco más en ese término. Y vamos a ver esa contradicción entre, por un lado, pues un mundo cada vez más globalizado, donde los flujos de personas, mercancías y capitales tienen más posibilidades de moverse, y, en sentido contrario, la creciente tendencia al cerramiento, ¿no?, fronterizo de muchos países, expresado sobre todo en la construcción, bueno, pues de muros, de vallas y de otro tipo de sistemas de cerramiento, ¿no? Vamos a abrir también un debate, vamos a tratar de plantear los debates que en este sentido se plantean tanto por parte de quienes defienden ese cerramiento, de quienes defienden que se mantenga o incluso que se incrementen las restricciones a la libre libertad del movimiento de las personas, y quienes, al contrario, defienden la postura de que se favorezca la libertad de circulación mucho más que como lo está hoy día, y quienes defienden, en definitiva, un mundo de fronteras más porosas, más abiertas, más permeables, que creo que también es un tema, y por eso lo he elegido para esta conferencia, que enlaza perfectamente con una de las preocupaciones del pensamiento liberal, ¿no?, la de la libertad de movimiento de las personas. Bueno, vamos a organizar esta conferencia en tres partes. Primero haremos una serie de consideraciones, o haré una serie de consideraciones sobre las relaciones entre la globalización, la seguridad y los procesos de refronterización a los que estamos asistiendo en los últimos años. Vamos a ver cómo la globalización hasta cierto punto pues, ha cambiado los paradigmas tradicionales de la seguridad y también ha convertido
la frontera o ha dotado a la frontera de funciones y de dimensiones espaciales que hasta ahora no tenía. Después vamos a confrontar esos dos procesos y esas dos posturas que os comentaba, ¿no? Por un lado, la tendencia hacia un mundo amurallado, con el imparable ascenso de lo que hemos llamado, según explicaba antes, muchos estudiosos vienen llamando en los últimos años las teicopolíticas, las políticas de construcción de barreras físicas y no solo físicas. Y la otra postura, la postura contraria, sería la de aquellos que defienden la libre circulación de los migrantes y de las personas a través de las fronteras internacionales y que, por tanto, aspiran a un mundo de fronteras abiertas. Hay incluso quien, con posiciones más extremas, aboga por la abolición total de las fronteras. Bueno, vamos a ver un poco la confrontación entre esas dos posturas y a mí lo que me gustaría, más que daros respuestas a los que estáis atendiendo esta conferencia, es formularos preguntas y también, bueno, pues provocar una discusión en la que vosotros pues, podáis expresar vuestra propia opinión, ¿no? Sobre todas estas cuestiones. Yo no me considero una persona que pueda dar respuestas cerradas, ¿no? Y fijas y seguras ante este tipo de dilemas, sino que mi función aquí sobre todo es la de estimular en la medida de lo posible el debate, ¿no? Y el intercambio de pareceres. Primero de todo, me gustaría exponer unos datos. No sé si se ve bien la pantalla o si la presencia de la cámara que me está grabando a mí entorpece la visualización de la diapositiva. José Carlos, ¿se ve bien todo? Sí, se ve perfectamente, Jacobo, sí. ¿Y no entorpezco yo la visualización? Ah, vale, perfecto. Se ve perfectamente los datos y todo. Vale, estupendo. Bueno, ahí tenéis una serie de datos que, como decía, quería utilizar para empezar a plantear el resto de las partes de esta conferencia. En primer lugar, lo que tenemos ahí es un gráfico y una tabla que refleja la evolución del número de migrantes internacionales desde 1960 o desde 1970 en el caso de la tabla, y también del porcentaje de la población migrante sobre el total mundial. Lo que vemos claramente es un aumento considerable en términos absolutos del número de migrantes internacionales, que habría subido, según esta tabla, de 84 millones en 1970 a prácticamente 272, ¿no? en el año 2019, que es donde se cierra esta tabla, y también un aumento en el porcentaje de lo que suponen esos migrantes sobre la población mundial. En 1970 ese porcentaje estaba aproximadamente en el 2,3%, es decir, 2,3% de la población mundial eran migrantes internacionales, y en 2019 esa cifra había aumentado al 3,5%. No se ha doblado, por tanto, en esos años, pero sí que ha crecido de una manera considerable, ¿no? Sobre todo si lo medimos en términos de porcentaje, ¿no? Evidentemente, este es un fenómeno pues, muy desigual dependiendo del país al que nos refiramos, dependiendo de las regiones que estemos tratando. En este mapa se recoge el porcentaje de población que ha nacido en otro país. Tener en cuenta, o se utiliza para este gráfico, el concepto de migrante internacional definido por las Naciones Unidas. Se entiende como migrante internacional cualquier persona que lleve viviendo un año o más en un país distinto al que haya nacido, y se cuenta también aquí a los refugiados. Bueno, como veis aquí, yo creo que se detectan fácilmente en el mapa pues, algunas de las grandes desigualdades, ¿no? En términos de la distribución de los migrantes internacionales. Los países que aparecen coloreados en naranja, ¿no? y en verde y en color verde claro son países donde el número de migrantes internacionales es bastante reducido, inferior al 3% del total de la población de dichos países. Vemos, por ejemplo, que es el caso de buena parte de Sudamérica, Centroamérica también, buena parte de África y también buena parte de Asia Meridional y de Asia del Sudeste Asiático, mientras que los países que aparecen con colores verdes más intensos y sobre todo bueno, pues los que aparecen con esas tonalidades prácticamente azuladas son los países que registran un porcentaje de población migrante pues, más elevado. Se pueden reconocer fácilmente, ¿no? Países como Australia, Nueva Zelanda, buena parte de los países del Golfo Pérsico, algunos países africanos y en especial
pues los países de Europa Occidental y de Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, que registran porcentajes superiores al 10%, incluso en algunos casos, como veis aquí en los países del Golfo Pérsico, superiores al 25%. En esta tabla que tenéis aquí, que complementa el mapa anterior, tenéis los 15 países con mayor número de inmigrantes internacionales en el mundo. Aquí lo tenéis en cifras absolutas. El país que tendría una mayor población, ¿no?, en términos absolutos de inmigrantes sería Estados Unidos, con prácticamente 48 millones. Y luego, pues muy por detrás estarían Rusia, Arabia Saudí, Alemania, el Reino Unido, los Emiratos Árabes, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, la India, Ucrania, Turquía y Sudáfrica. Aquí lo que tenéis es el porcentaje, y esto también yo creo que es muy revelador. Lo que veíamos en realidad en el mapa anterior era el porcentaje sobre el total de la población, y ahí sí que en algunos casos los números son verdaderamente grandes, ¿no? Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, pues un 87% de la población es inmigrante internacional. O lo mismo ocurre, por ejemplo, en países como Arabia Saudí, que supera el 34%. Y luego en un país como Estados Unidos el 15% de la población es migrante. En algunos de los países europeos con mayor porcentaje de inmigrantes, pues nos encontramos a Alemania, donde el 12%, más del 12% es población inmigrante. Francia también supera el 12%, o España, que estaría ya también en un 12,7% de población inmigrante. Bueno, eso es de alguna manera para situarnos en las cifras y en la importancia del volumen de la migración internacional hoy día. Quería también, antes de iniciar mi exposición, o las partes que he comentado de mi exposición, señalar dos ideas a partir de dos citas, ¿no?, de dos citas textuales. Por un lado, una cita de uno de los mayores ensayos geográficos que he escrito sobre el fenómeno de las fronteras en el mundo actual, y que incide sobre el efecto de las fronteras sobre la movilidad, ¿no? Construir fronteras, señala en este caso Gabriel Popescu, el autor de este ensayo, es un medio para organizar el comportamiento humano en el espacio, regulando el movimiento dentro del mismo, ¿no? Y el ensayo Fronteras violentas del geógrafo Rhys Jones también profundiza en la idea de la relación entre la frontera y el movimiento como, en este caso, como un conflicto clave en el mundo actual. Incluso lo considera uno de los conflictos fundamentales de la modernidad. Afirma Jones en este libro: el conflicto sobre el movimiento es realmente un conflicto entre lo que los gobernantes y los estados categorizan como buenos y malos movimientos, entre los movimientos que son considerados beneficiosos, regulados, observados, permitidos y fiscalizados, que serían, digamos, entre comillas, los buenos movimientos, los movimientos buenos, insisto, entre comillas, y los movimientos que son percibidos como amenazantes, ilícitos, no observados, no aprobados y no fiscalizados. En definitiva, el conflicto fundamental de la modernidad estriba en permitir los movimientos buenos mientras se impiden los movimientos malos. Todo esto, evidentemente, en un tono crítico y siempre con las comillas que antes he señalado, porque evidentemente aquí hay un componente ético de fondo, un debate ético de fondo, un debate moral, que es qué consideramos buenos y qué consideramos malos. Los estados parecen considerar como buenos un determinado tipo de movimientos, mientras que consideran como malos o como indeseables otro tipo de movimientos. Y este es un debate ético fundamental en este sentido, ¿no? Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Bueno, respecto a la primera parte a la que me refería, la relación entre globalización, seguridad y refronterización, me gustaría destacar tres ideas fundamentales, ¿no? En primer lugar, la idea de que la movilidad potenciada por la globalización ha alterado las funciones de seguridad que las fronteras estatales han desempeñado tradicionalmente. En el marco de un enfoque territorialmente móvil de la seguridad, ahora voy a explicar lo que es esto, las fronteras se consideran ahora como lugares en los que la movilidad transnacional y los riesgos ligados a ella pueden ser securitizados. Lo podemos exponer mejor con ayuda de este gráfico, de este diagrama. Digamos que hasta hace unas décadas el enfoque tradicional de la seguridad se podía considerar como un enfoque fijo desde el punto de vista territorial, que consistía sobre todo en defender el territorio estatal frente a la posible agresión militar de otros estados. Y en ese sentido las fronteras eran
concebidas como líneas de defensa, como frentes de defensa ante esas posibles agresiones, y eran fronteras hasta cierto punto rígidas desde el punto de vista espacial, lineales y concentradas fundamentalmente en los límites exteriores de los estados. Mientras que el paradigma de la seguridad, el enfoque de la seguridad en los últimos años ha virado hacia un paradigma territorialmente móvil que consiste o que se basa sobre todo en defender el territorio estatal frente a amenazas de seguridad que están muy vinculadas a la globalización y a determinados flujos transnacionales percibidos también como riesgos, ¿no? ¿A qué tipo de flujos me refiero? Pues a migraciones, a terrorismo internacional, a determinados flujos económicos, a la delincuencia electrónica, a los peligros que puedan o los riesgos que puedan derivarse de la contaminación y de otro tipo de problemas medioambientales, y en los últimos años lo hemos visto con el tema también de las pandemias, ¿no? Son, por tanto, riesgos vinculados a la movilidad transnacional que además cambian la manera de concebir las fronteras y las convierten en elementos, en fenómenos cada vez más elásticos desde el punto de vista espacial, más dilatadas y también más ubicuas. Luego me extenderé también en otro apartado sobre algunas de estas ideas. Segundo argumento de esta parte. En el mundo posterior al 11 de septiembre, los discursos de securitización de las fronteras están dominados por todo un cóctel de imágenes percibidos como peligros o como riesgos, que son la inmigración, el terrorismo islámico, el crimen organizado y desde el año pasado la pandemia de la COVID-19, que son todos ellos aspectos vinculados a la movilidad transnacional. Es así que la globalización pues, plantea nuevos paradigmas y también ha alimentado nuevos discursos. Tras el final, sobre todo, de la Guerra Fría, en el que durante mucho tiempo, ¿no?, el principal enemigo, por así decirlo, en la percepción del mundo occidental era el comunismo, el socialismo, el miedo, ¿no?, el miedo al avance del comunismo y el socialismo. Esto era típico, ¿no?, el discurso articulador de la geopolítica de la Guerra Fría. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética y del bloque comunista, nos encontramos con que el mundo occidental empieza a albergar discursos de oposición en el que aparecen otros referentes de alteridad. Uno de ellos, desde luego, es la visión en ciertos discursos políticos, evidentemente no quiero generalizar, pero la creciente percepción y representación del inmigrante como una especie de ejército de invasión preparado para apoderarse de las sociedades occidentales. Es un discurso que ha sido examinado en diferentes contextos nacionales e internacionales por ensayos como los que aquí, a modo de muestra, pues, he seleccionado, ¿no? La amenaza inmigrante, este ensayo de Leo Lucassen, o en el contexto estadounidense, la amenaza latina, que bueno, pues un ensayo en que Chávez analiza Leo Chávez analiza este tipo de discursos que ponen al inmigrante en el centro, ¿no?, de algunos discursos de alteridad, ¿no? Bueno, una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Os pongo aquí algunas viñetas ilustrativas en ese sentido, esa representación de la inmigración procedente de México, ¿no?, como una amenaza a la identidad americana, incluso con esa silueta, ¿no?, que se asimila a la de un misil, o esta otra viñeta publicada en el contexto de la crisis de los refugiados en el año 2015, en el que, bueno, pues la Europa fortaleza, de alguna manera, intenta defenderse, ¿no?, contra lo que algunos políticos o algunos medios de comunicación podían en algún momento tachar como una invasión, ¿no? Junto a la figura del inmigrante como un elemento de alteridad en determinados discursos políticos del mundo occidental, el impacto del terrorismo islámico ha provocado que en algunos de estos discursos se perciba el amurallamiento de las fronteras como una especie de necesidad, como una forma moderna y esencial de asegurar el futuro de la civilización y de la libertad. Y junto a ese segundo ingrediente, el del terrorismo islámico, pues se ha producido también en determinados discursos una analogía por la cual la cultura y las comunidades islámicas en general pasaron a ser vistas por un creciente número de partidos políticos y de ciudadanos como una amenaza para la identidad occidental.
Evidentemente aquí hay una confusión de la parte por el todo, pero que ha sido pues, bastante utilizada, ¿no?, por determinados partidos políticos de carácter populista, tanto de izquierdas como de derechas, aquí hay que decirlo. El cartel que selecciono aquí es un cartel, creo que bastante provocador, ¿no? Es un cartel promocionando la iniciativa que se propuso en su momento por dos partidos políticos suizos, para promover un referéndum desde el punto de vista constitucional que prohibiera la construcción de más minaretes en Suiza. En aquel momento pues, ya había varias mezquitas, obviamente, en Suiza, pero estos partidos veían que la construcción de minaretes pues, significaba, de alguna manera, una visibilización cada vez más llamativa en el espacio público de la cultura islámica, que consideraban de alguna manera opuesta, ¿no?, en cuanto a valores, a determinados principios y valores sobre los que, según estos partidos, se había construido la sociedad suiza, ¿no? Bueno, el hecho es que en estos carteles que se utilizaban, como veis, no solo el mundo musulmán aparecía en sus manifestaciones, digamos, pues quizás más radicales, ¿no?, desde el punto de vista de la vestimenta, con el burka, etcétera, sino también, fijaos, la representación, en este caso, de los minaretes como auténticos misiles que se asientan o que se implantan sobre la bandera de Suiza con la cruz en el fondo, ¿no?, de esa bandera. Bueno, hay que decir que la iniciativa fue aprobada en referéndum con el voto favorable del 57,5% de los electores, y que también recientemente, en marzo de este mismo año, se aprobó otra iniciativa para prohibir el uso del niqab y del burka en el espacio público, ¿no? También fue en Suiza donde se ha dado este referendo. Bueno, la tercera idea, el tercer argumento que quiero presentar aquí es el de que, lejos de las representaciones optimistas que muchos estudiosos de la globalización habían promovido, ¿no?, en la década de los años 90 sobre un mundo sin fronteras, parejo a la caída del bloque comunista y al avance, ¿no?, de las fuerzas de la globalización, el mundo posterior a los atentados del 11 de septiembre ha experimentado un creciente cerramiento de las fronteras interestatales mediante la construcción de muros y de vallas en las fronteras internacionales. El argumento de un mundo sin fronteras pues era el que difundieron determinados ensayos de mucho predicamento, sobre todo en el ámbito de la economía, como por ejemplo la famosa obra de Kenichi Omae, que se titulaba justamente así, ¿no?, un mundo sin fronteras, y que en realidad hay que precisar, para ser justos, que sobre todo se refería a la eliminación de barreras en la circulación de mercancías y de capitales, y que no estaba pensando tanto en el fenómeno de la circulación de personas, ¿no? Pero en cualquier caso era, bueno, pues un horizonte que se planteaba en aquel momento y que poco a poco se vio que quedaba desmentido por las políticas de los propios estados, que cada vez más tendían a aumentar las restricciones a la libre circulación de personas, y también plasmar estas crecientes restricciones mediante la construcción de muros, ¿no? Ahí tenéis un gráfico que refleja el número de muros construidos en el mundo en el periodo 1968 a 2018, y donde se refleja pues, una tendencia bastante expansiva en lo que se refiere a la construcción de barreras fronterizas físicas. Cuando hablo de muros fronterizos pueden ser a veces verjas o vallas, barreras en general, con la paradoja de que desde la caída del muro de Berlín el número de muros fronterizos en el mundo ha pasado de ser 6 en 1990 a 1989, de ser solo 6, a más de 60 en el año 2018, con otros varios más desde entonces que están en construcción, ¿no? Es, por tanto, una tendencia imparable que nos lleva a preguntarnos si no avanzamos hacia un mundo crecientemente amurallado, Y en ese sentido, la expresión que se viene utilizando desde hace una década aproximadamente para referirse a este fenómeno por parte de algunos analistas es la expresión teicopolíticas. Teicopolíticas, que es una expresión tomada, ¿no?, de la palabra griega teikos, que significa muralla, y que se refiere a las políticas dirigidas a la construcción de barreras físicas, tanto en los espacios fronterizos
como dentro de determinados espacios localizados en el interior de los estados, con el objetivo de controlar el acceso a los mismos. Las teicopolíticas, en ese sentido, no solo se refieren a las barreras fronterizas, sino también al fenómeno de las urbanizaciones cerradas, ¿no? Las gate communities, que se ha vuelto pues, muy importante en determinados países occidentales. Empezó sobre todo en los Estados Unidos, pero luego, como bien sabéis, se ha extendido a otros muchos países occidentales, ¿no? Las urbanizaciones cerradas, las gate communities, que para estos autores también son una expresión de esa tendencia más general al cerramiento, ¿no? de los espacios tanto estatales como privados, ¿no? En cualquier caso, el ascenso de estas teicopolíticas implica un doble proceso de refronterización, es decir, reforzamiento de las fronteras, rebordering en inglés, y al mismo tiempo endurecimiento, hardening de las fronteras, porque esas fronteras cada vez se dotan de dispositivos barrera más contundentes y más sofisticados. Ahí tenéis una extensa literatura sobre esta cuestión de los muros y barreras fronterizas que ha aumentado considerablemente en la última década y que incluye, bueno, pues algunos ensayos de mucho interés, como los que veis aquí reproducidos en la diapositiva, el famoso ensayo de la politóloga norteamericana Wendy Brown, Estados amurallados, soberanía declinante, es la tesis de esta famosa politóloga, o el famoso periodista, ¿no? Tim Marshall, conocido por este ensayo llamado Prisioneros de la geografía, pero que también ha escrito sobre otros fenómenos contemporáneos de carácter geopolítico, en este caso sobre el fenómeno de las fronteras. En fin, Elisabeth Vallet, que es una geógrafa, bueno, ahora mismo que trabaja en Canadá y que es otra también de las grandes especialistas en la cuestión de las fronteras físicas, o Stéphane Rosier, que fue la persona que acuñó justamente el término teicopolíticas y que es un geógrafo político francés que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones. En fin, la literatura es muy extensa y uno de los argumentos principales en los que coincide esa literatura es que cada vez más la razón fundamental por la que se están construyendo barreras fronterizas es la inmigración. Aquí tenéis un gráfico que trata de resumir las principales razones aportadas por los gobiernos de los estados respectivos para justificar la construcción de muros fronterizos. Y es un gráfico que se refiere a esos aproximadamente 63 muros que se han contabilizado entre el año 1968 y 2018. Pues bien, hoy día, en el balance de todo este periodo, la inmigración es, con bastante diferencia, el motivo principal que se esgrime para la construcción de barreras físicas fronterizas, con un 33%. Un 33% de los muros construidos en ese periodo habrían sido, sobre todo, obedecerían sobre todo al argumento de controlar mejor la inmigración. Después un 19% pondrían como argumento principal el terrorismo, un 16% el contrabando, un 10% el narcotráfico y un 11% motivos de tensión territorial y de disputas territoriales, ¿no? Luego vendrían otro tipo de motivos más secundarios. En ese sentido, algunos autores han concluido que en lugar de ser una línea defensiva destinada a bloquear a un ejército invasor, como lo era fundamentalmente en el pasado, las líneas fronterizas sirven hoy día para proteger, sobre todo, contra el movimiento de individuos que son percibidos como amenazas a los sistemas e intereses económicos, culturales o políticos de los estados respectivos, ¿no? Y también esta otra afirmación, que creo que es sagaz por parte de Casas, Covarrubias y Pickles, en la que estiman que la definición de frontera se refiere cada vez más no al límite territorial físico de un Estado, sino a las prácticas de gestión dirigidas a dónde está el inmigrante. Es decir, las prácticas de gestión dirigidas a controlar dónde está el inmigrante. Ahí tenéis un mapa donde Rosier y Jones cartografían las fronteras terrestres amuralladas en el mundo. Veis que la mayoría de ellos se concentra en la región de Oriente Medio y también en parte en Asia Meridional. En Europa cada vez son más importantes también este tipo de barreras, luego veremos en otro mapa. Y aquí los autores también recogen lo que llaman muros marítimos o estrechos cerrados, estrechos donde existen ya dispositivos de control y vigilancia orientados o dirigidos a interceptar la inmigración ilegal, como son fundamentalmente
los que hay entre Europa y África, es decir, en la frontera sureuropea, en el Mediterráneo, también en las aguas atlánticas para impedir el paso hacia las Canarias, o también este importante estrecho cerrado en el que se han convertido los mares que separan Papúa y Nueva Guinea de Australia, ¿no? Que es otro de los países que más ha invertido en los últimos años en el control fronterizo. Prácticamente el 25% de todas las fronteras internacionales actuales son ya fronteras que tienen algún tipo de barrera física. Por regiones, es Asia, como os decía antes, la región del planeta donde se concentra el mayor número de fronteras amuralladas, prácticamente el 56%, seguido de Europa con un 26%, África con un 16% y América con un 1%. Y aquí tenéis también la distribución por países. Los países con mayor número de murallas fronterizas construidas en los últimos años serían Israel, que tiene 6, seguido de la India y de Irán con 3, por tanto todos ellos países asiáticos, y ya por detrás estaría Marruecos, Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Las fronteras amuralladas más largas del mundo serían las que separan India de Bangladesh, con más de 3.000 kilómetros de frontera amurallada. Marruecos y el Sáhara, la frontera que ha construido Marruecos en el Sáhara Occidental para, digamos, separar el territorio ocupado por Marruecos del territorio bajo control del Frente Polisario y de la República Saharaui, que también se aproxima a los 3.000 kilómetros, y la frontera entre Estados Unidos y México, de la cual un tercio aproximadamente estaría amurallada, es decir, 1.100 kilómetros de frontera de los más de 3.000 que tiene Estados Unidos y México estarían amuralladas. Bueno, ahí tenéis en este gráfico algunas de las fronteras amuralladas más notables, ¿no? Más significativas del planeta, la frontera también entre España y Marruecos, la frontera de Chipre, entre Serbia y Hungría, Grecia y Turquía, Estados Unidos y México. La frontera que os decía, construida por Marruecos en el Sáhara Occidental, que es una frontera que se denomina técnicamente berma, en realidad es una especie de terraplén de arena que corre por mitad del desierto. La frontera entre Arabia Saudí e Irak, la de las fronteras también que separan a Israel de los territorios palestinos, la frontera entre Siria y Turquía, o la frontera más larga del mundo que antes os comentaba entre la India y Bangladesh. Esta es sin duda el paradigma global de la frontera antimigratoria, la frontera que hay entre Estados Unidos y México, que empezó a construirse, a amurallarse en época de Bill Clinton, en el año 1995, pero que ha continuado en los años subsiguientes con un empujón muy importante, ¿no? A partir de los atentados del 11 de septiembre, y que actualmente cubre pues, aproximadamente 1.100 kilómetros de frontera amurallada. Tened en cuenta que el resto de la frontera entre Estados Unidos y México es una frontera que corre por el río Bravo o río Grande, se le llama de una manera en México y de otra manera en Estados Unidos, pero es el mismo río, y donde también evidentemente hay dispositivos de vigilancia, solo que en este caso no hay tanto un muro, sino un río que ejerce como límite entre ambos estados. Pongo el ejemplo de los Estados Unidos porque, a juicio de algunos autores, realmente, como por ejemplo en este ensayo de Todd Miller, Imperio de Fronteras, realmente es el paradigma que han seguido muchas otras fronteras amuralladas en el mundo, ¿eh? Esa idea de una frontera inteligente, smart border, fuertemente tecnificada y crecientemente militarizada, de la cual, insisto, la frontera de Estados Unidos habría sido el paradigma imitado en otros países del mundo, como por ejemplo Israel y luego también la propia Unión Europea. Bueno, vamos a sintetizar aquí, antes de pasar a la última parte de esta conferencia, los principales argumentos en defensa de la restricción a la libre circulación entre países, lo que algunos autores llaman la posición de fronteras cerradas. Como sabéis, la mayoría de los argumentos tienen que ver con factores económicos o con lógicas económicas. Se parte de la presunción por parte de los defensores de esta posición, de esta postura, se parte de la asunción de que los estados tienen el derecho o incluso la obligación, según algunos, de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Y de esta asunción o de este presupuesto general partirían otros dos argumentos, ¿no? Por un lado, la idea de que la inmigración perjudica los salarios y las oportunidades de trabajo de los ciudadanos nacionales, y que también perjudica al mismo tiempo los programas de ayuda a los más vulnerables al detraer parte de esos programas, parte de esa financiación a los inmigrantes, ¿no? Este es un argumento largamente o ampliamente repetido, como sabéis, por los partidos anti-inmigración que proliferan en Europa y en otros lugares del mundo.
El otro argumento derivado del principal es que si se relajan las restricciones fronterizas, los migrantes procedentes de países pobres acudirán en masa a los países ricos. Es otro argumento, ese miedo a un ejército invasor, ¿no? Lo digo entre comillas, que se utiliza de manera a veces muy alarmista por algunos de estos discursos. Un segundo género de argumentos de los partidarios de mantener y reforzar los controles a la inmigración sería de tipo cultural. Partirían en este caso de un presupuesto general, que es el de que los estados tienen el derecho de proteger la cultura, los valores, las creencias y, en definitiva, el modo de vida de sus ciudadanos. Y de ahí se escindirían o se derivarían otros dos subargumentos, que sería, por un lado, la idea de que la mezcla de culturas y el multiculturalismo es una amenaza para la cultura autóctona, es una amenaza que puede disolver la identidad nacional. Y un segundo subargumento, que también habremos visto repetidos, ¿no?, hasta la saciedad en determinados programas y discursos políticos, la idea de que los inmigrantes son más propensos a cometer crímenes que los ciudadanos nacionales. Bueno, y finalmente, un tercer género de argumentos que podemos calificar como políticos, y que afirmarían sustancialmente que los estados tienen el derecho a no responsabilizarse de proteger a los ciudadanos procedentes de otros países. Es la idea, hasta cierto punto, ¿no?, llevada al extremo de que los estados son clubs privados que tienen derecho de admisión reservada, ¿no? Y en ese sentido, pues, tendrían derecho a decidir quién entra, quién no entra, y no tendrían la obligación de responsabilizarse de aquellos ciudadanos de aquellos habitantes que no son ciudadanos propios, ¿no? Es decir, de los ciudadanos procedentes de otros países. Bueno, el régimen fronterizo europeo, definido en los últimos 30 años, sobre todo a partir de los acuerdos de Schengen, se puede considerar un escenario también paradigmático de esas teicopolíticas que se están expandiendo en el mundo, sobre todo occidental, pero no solo en el mundo occidental. Hemos visto como muchos países de Asia vienen practicando este tipo de políticas, e incluso también vemos algunos ejemplos localizados en África y en algunos países de Latinoamérica. Aquí también me gustaría subrayar una serie de argumentos. En primer lugar, la idea de que en el mundo reciente la frontera se ha ido transformando y ha pasado de ser una línea de demarcación que rodea el territorio nacional a una especie de aparato o régimen de gestión ubicuo, tecnosocial y desterritorializado que produce paisajes fronterizos dilatados desde el punto de vista geográfico. Vamos a ilustrar esta idea enseguida. Y que esta transformación parece especialmente cierta en el caso de la Unión Europea, que actuaría además como una especie de laboratorio de pruebas en el cambio de la función y de la espacialidad de las fronteras, ¿no? En efecto, desde la firma del Acuerdo de Schengen de 1985, que entró en vigor 10 años después, el proyecto europeo ha combinado, por un lado, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, que es el más amplio del mundo, en el cual se han suprimido en buena medida los controles en las fronteras interiores, por lo menos en situaciones de normalidad. Obviamente, pues con la pandemia o en situaciones de emergencia terrorista, Schengen contempla una cláusula que permite restablecer esos controles, pero en situación de normalidad uno puede circular libremente sin ningún tipo de control fronterizo por toda la Unión Europea, una vez que está dentro de ella, evidentemente. Ha combinado, por tanto, esa desfrontalización interior con el establecimiento de una frontera exterior común para el control, sobre todo, de la migración, y en el que las barreras se han reforzado notablemente. De modo que tenemos esa suerte de paradoja, que no lo es tal, porque una realidad es complementaria hasta cierto punto de la otra, en el que, por un lado, el espacio Schengen se configura como la zona sin visado más grande del mundo, la zona por la que uno puede circular libremente en un espacio que comprende 26 estados, los que aparecen en ese mapa, prácticamente 4 millones de kilómetros cuadrados y bueno, pues 420 millones de ciudadanos que pueden beneficiarse de esa situación. Pero al mismo tiempo
el espacio Schengen ha convertido a Europa en una fortaleza. Se habla de esta metáfora muy generalizada, la Europa fortaleza, cada vez más protegida por muros terrestres, marítimos y virtuales. Es lo que de alguna manera también se refleja en algunas viñetas críticas, ¿no?, con la situación de la política migratoria en la Unión Europea o en el espacio Schengen, como esta que vemos aquí o esta otra que se publicó en el contexto de la crisis de los refugiados, ¿no? Hasta qué punto esa fortaleza europea puede resistir o no los embates, ¿no?, que representan las oleadas migratorias procedentes de los países del llamado sur global. La crisis, de hecho, la crisis migratoria de 2015 desencadenó un fenómeno que venía observándose ya, pero que se multiplicó a partir de esos años, como fue el de la construcción de nuevas barreras fronterizas entre algunos de los países que forman parte del espacio Schengen. No solo países que forman parte de lo que es la frontera exterior, como por ejemplo España, donde las vallas de Ceuta y Melilla ya habían comenzado a construirse en los años 90, sino también de países que no forman frontera exterior de la Unión Europea, pero que en esa situación de crisis empezaron a promover la construcción de barreras fronterizas internas. Es un poco lo que, de manera irónica, se representa en esta diapositiva. Muros fronterizos que se multiplican y que hoy día suman una longitud aproximada aproximadamente de 1.000 kilómetros. Muros fronterizos de carácter terrestre, estos son los países que los han construido en los últimos 30 años, y muros también marítimos, que serían aquellos representados aquí, conformados por las operaciones navales que patrullan el Mediterráneo y las Islas Canarias, bajo el mandato principal de la agencia Frontex, la agencia europea de guarda de fronteras y costas, que tiene su sede en Varsovia, pero que se despliega por todo el espacio Schengen y en los aledaños y en las inmediaciones del espacio Schengen, con el objetivo básicamente de controlar la inmigración ilegal. Muros terrestres, por tanto, a los que se suman muros marítimos y finalmente muros virtuales. Muros virtuales que son aquellos soportados por todos los instrumentos digitales de control y de monitorización del movimiento vinculados a sistemas electrónicos, a bases de datos masivas que permiten compartir información entre diferentes países o al refinamiento de sistemas de control fronterizo de carácter biométrico que introducen datos que tienen que ver con nuestra fisonomía, con la huella dactilar, con nuestra cara, ¿no?, nuestro rostro, los ojos, etcétera, y que cada vez van integrándose progresivamente en esas bases de datos para conformar un sistema cada vez más sofisticado y más intensivo en lo que se refiere al control de los movimientos, ¿no? El presupuesto destinado a este tipo de muros fronterizos, tanto marítimos como terrestres como virtuales, pues suma ya, hasta el año 2019, sumaba unos 2.500 millones de euros, lo cual es una suma considerable. 1.000 de ellos se han gastado en muros y vallas de carácter físico, otras 534 en las operaciones marítimas realizadas bajo digamos, el liderazgo de la agencia Frontex, y otros 1.000 millones sería el coste estimado en la puesta en práctica de sistemas virtuales de control y de vigilancia fronterizos. Ahí tenéis la evolución de ese presupuesto dedicado al control de fronteras, que no ha dejado de crecer desde los años 90 en adelante, y que se prevé que crezca mucho más en los próximos años, y así está presupuestado en los últimos presupuestos aprobados por la Unión Europea. Además, estamos hablando de lo que decía antes, ¿no?, una dilatación, un estiramiento progresivo de la frontera más allá de lo que son los límites externos de la Unión Europea. Fijaos que hoy día la frontera de la Unión Europea empieza en los países del este que están fuera de la Unión Europea, empieza en Turquía o empieza en muchos de los países del Sahel o del Magreb, que se han convertido, en virtud de las políticas de externalización de fronteras, en auténticas zonas tapón, o fronteras adelantadas, en muchos casos miles de kilómetros al sur de lo que es la frontera física de la Unión Europea, y con las que la Unión Europea lo que trata es de interceptar o de controlar los flujos migratorios
en los países de origen o de tránsito, mediante acuerdos con esos países africanos o asiáticos, o bueno, también en el caso de Turquía, o europeos también, en el caso de países de la Europa del Este, a cambio, bueno, pues sobre todo de proporcionarles fondos, ¿no? Fondos bueno, pues que sirven como contrapartida, financiación que no solo va dirigida al control de fronteras, sino a otro tipo de gastos y de funciones, ¿no? Bueno, eso es lo que se conoce como externalización de las fronteras y que, como decía, ha convertido a muchos de estos países, países los que veis aquí en color verde o los que veis aquí en marrón, en auténticas fronteras adelantadas o fronteras tapón, países zonas tapón, una especie de buffer zones modernas dirigidas a controlar al inmigrante en su tránsito, en su largo recorrido en dirección a los límites de la Unión Europea. Incluso con la posibilidad de practicar operaciones que hasta hace punto eran impensables, porque penetran en lo que es la soberanía de algunos de estos países, ¿no? Me refiero a operaciones extraterritoriales de control de la inmigración en las que colaboran países europeos con países que forman parte, bueno, pues del Sahel o de la África subsahariana. La operación ERA, que es una misión multinacional desplegada por Frontex bajo el mando de la Guardia Civil y que tiene como finalidad controlar la inmigración ilegal desde las costas de Senegal y Mauritania hacia Canarias y Cabo Verde, bueno, pues es una operación extraterritorial en la que, bueno, pues con acuerdo evidentemente bilateral entre estos países africanos y los países de la Unión Europea, se trata de desplegar el control de fronteras a territorios bastante alejados de lo que es el territorio de la Unión Europea. Fijaos que en esta operación, que se desplegó en 2006, pero que periódicamente se despliega, pues participaron, bueno, pues patrulleras de la Guardia Civil, también de aduanas, un barco italiano, un avión italiano, un helicóptero de la Policía Española, 3 embarcaciones senegalesas, un avión senegalés, un avión finlandés, una fragata portuguesa, etcétera, etcétera. En definitiva, las fronteras han dejado de ser solo el límite territorial de un Estado para convertirse también, o más bien, en un conjunto de nodos de policía y vigilancia discontinuos, incluso móviles, dirigidos a controlar al inmigrante allí donde se encuentre. Esto cambia de manera bastante notable la percepción de las fronteras y su carácter espacial. Y ya para terminar la conferencia de hoy, me gustaría exponer la otra posición, la posición favorable, la posición en defensa de la libre circulación y, por tanto, de un mundo de fronteras abiertas. Hay que decir que para muchos estudiosos y activistas políticos contemporáneos, la primacía que se sigue dando a la soberanía territorial y a la vigilancia de las fronteras permite que se produzcan diversos abusos y violaciones de los derechos humanos, sobre todo en lo que representa a las migraciones, y que muchos de esos autores y grupos, como los pertenecientes a la Red Sin Fronteras, han argumentado o vienen argumentando en los últimos 20, 30 años que los países desarrollados tienen la obligación moral de relajar los controles migratorios y permitir la entrada de todos los inmigrantes y no solo de aquellos clasificados como refugiados políticos. Estamos hablando de todo un discurso, de todo un movimiento y de un argumentario en el que aparecen, por un lado, pues, activistas políticos, como los de estas redes que aquí aparecen en la diapositiva, pero también teóricos que desde la filosofía del derecho o desde el derecho político, desde la ciencia política, desde la geografía, desde la antropología, etcétera, defienden este tipo de posturas. Y aquí convergen, hay que decirlo, ideologías de todos los colores y pelajes, desde los llamados igualitaristas, como por ejemplo Joseph Carens, que defienden que una auténtica oportunidad una auténtica igualdad de oportunidades solo es posible si se permite también el libre movimiento de todas las personas, independientemente de su raza, de su nacionalidad, de su religión, etcétera. Aquí tenéis algunos ensayos de Carens. Carens es probablemente el autor que lleva más tiempo, ¿no?, en esta postura y tratando de justificar esta postura. Ya desde los años 80 son los primeros ensayos de Joseph Carens en defensa de la libre circulación y de las fronteras abiertas. Esta postura también la podemos encontrar en determinados libertarios,
libertarios no tanto en el sentido anarquista, sino de libertarians o libertarismo, ¿no? que tiene mucho arraigo, ¿no? en Estados Unidos. Bueno, pues autores como Alex Novrasted, el economista Brian Kaplan, que publicó recientemente este libro sobre fronteras abiertas, que es un libro con un formato de cómic, pero que no es un libro evidentemente humorístico ni de entretenimiento. O también aquellos, por ejemplo, algunos filósofos políticos que han defendido una ética cosmopolita de la movilidad. El caso, por ejemplo, de Alex Sager, que es uno de los que ha dedicado más literatura, ¿no? Más escritos a esta cuestión. Y también, en definitiva, bueno, pues toda una miríada de especialistas de diferentes disciplinas que muchas veces se reúnen, ¿no? Para elaborar obras colectivas exponiendo desde diferentes puntos de vista sus argumentos para defender, ¿no? Las fronteras abiertas. Aquí quería, antes de terminar la conferencia, hacer una distinción que me parece relevante entre lo que son las posiciones académicas y políticas en contra de las fronteras. Por un lado, los que se podrían calificar como defensores de las fronteras abiertas, open borders en inglés, y aquellos que defienden la abolición de las fronteras. El movimiento, digamos, No Borders, que es mucho más radical. Aquí tenemos dos ensayos representativos de una y otra postura, el ensayo editado por Rhys Jones y la obra de Natasha Kings. En este caso sería significativa de la postura de las fronteras abiertas frente a la postura de los movimientos sin fronteras. Básicamente, y por simplificar mucho este antagonismo o esta diferencia, los movimientos en pro de fronteras abiertas abogan por la abolición de una función específica de las fronteras, es decir, sobre todo abogan porque se abola la producción y el mantenimiento de regímenes de ilegalidad, el concepto de ilegalidad, de inmigrante ilegal, y se oponen al uso de la coerción estatal para restringir la inmigración, pero son movimientos que aceptan la legitimidad de las fronteras per se y que defienden, bueno, pues la utilidad de las fronteras en determinados aspectos, ¿no? Como por ejemplo, pues evidentemente, pues el control de personas que tengan a lo mejor antecedentes penales o que sean peligrosas desde el punto de vista demostrable, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad del país, etcétera, ¿no? Y los movimientos más radicales, que son los movimientos en favor de la abolición total de las fronteras, aspiran a desmantelar las fronteras y la estatalidad en su totalidad. Estamos hablando de movimientos anarquistas, sobre todo anarquistas extremos, que se oponen a las fronteras en sí mismas y no reconocen la legitimidad de los estados-nación. Por tanto, bueno, realmente aquí lo que promueven es un tipo de orden político internacional no basado en los estados-nación, sino en otro tipo de lógicas y de unidades. Bueno, para terminar me gustaría enumerar 6 tipos de argumentos principales en defensa de las fronteras abiertas. El primero sería la apelación al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, que establece que toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país. Bueno, este principio, según los defensores del movimiento de fronteras abiertas, carece de sentido si otros países no permiten la entrada de inmigrantes y, por tanto, defienden que esa declaración debería completarse con el derecho de entrar voluntariamente en cualquier país. En buena lógica, si toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, si no se le permite la entrada en otro país, ese derecho pues queda virtualmente sin efecto. Es un poco un argumento de carácter jurídico. Un argumento de otro tipo es el de que las fronteras son violentas. Son violentas en sí mismas. Conllevan una suerte de violencia estructural, ¿no? No solo por los guardias fronterizos y la propia infraestructura de seguridad fronteriza, no solo porque cruzar una frontera pues puede ser un elemento de mucho riesgo, ¿no? En las zonas donde están físicamente más protegidas, sino porque, precisamente porque existen esos controles fronterizos, ello obliga a que los migrantes opten por adoptar o por tomar rutas peligrosas que aumentan las posibilidades de sufrir lesiones, muertes o vibraciones. Es decir, cuando un inmigrante rehuye de lo que es la frontera física por el elevado grado de control que hay en ella, pues lógicamente trata de cruzar por otras vías que pueden ser mucho más peligrosas, ¿no? Una patera, un cayuco, cruzar el desierto a pie, intentar cruzar un estrecho pues a nado o intentar infiltrarse en, pues no sé, en un camión de transporte oculto
y que puede muchas veces derivar en la asfixia o en ahogamiento, ¿no?, de algunos de esos migrantes. En definitiva, el argumento aquí es un argumento en buena medida humanitario, ¿no? Si la circulación no estuviera restringida por los controles fronterizos, los emigrantes no se verían obligados a recurrir a opciones tan desesperadas, ¿no? Además, muchos de estos autores creen que la idea de que el cierre de las fronteras puede limitar los flujos migratorios no es realista e ignora por completo la realidad última de la migración. Es decir, en último término, este tipo de barreras fronterizas no impidan que el inmigrante siga buscando rutas alternativas de entradas. Lo único que hace es que, como se ha dicho ya, los viajes sean más precarios, más caros y más peligrosos, convirtiendo algunas regiones fronterizas, es el caso del Mediterráneo, o de los desiertos entre Estados Unidos y México, pero también, pues, por ejemplo, las aguas Canarias o las aguas entre Australia y Papúa Nueva Guinea en una enorme fosa común. Aquí, pues, cito o muestro la página web de la Organización Internacional de las Migraciones, que tiene un proyecto en el que trata de cartografiar y de contabilizar de manera lo más exacta posible el número de migrantes fallecidos o desaparecidos en el tránsito a los países a los que intentaban entrar, ¿no? Y se ve, pues, en efecto, pues, algunas zonas de mortandad muy elevada. Esta estadística en concreto recoge las muertes entre enero de 2014 y octubre de 2019. Estamos hablando de una estimación aproximadamente de 34.000 muertes. Es verdad que estas no dejan de ser estimaciones porque es muy difícil calcular cuánta gente muere, en la medida en que mucha de la gente que fallece en el camino, pues no se sabe nunca de ella. Por ejemplo, muchas personas que se ahogan, ¿no?, en el Mediterráneo, que se ahogan en el Atlántico, pues nunca se encuentran los cadáveres y es gente que nunca se va a computar, ¿no?, fácilmente en estas estadísticas, ¿no? Pero sí se ve claramente, pues, el elevado número de muertos que hay en la frontera entre Estados Unidos y México, en el Mediterráneo, que ahora mismo sería la frontera más letal del mundo en términos de fallecidos por inmigrantes, con prácticamente 19.000 muertos desde el año 2014, o también en el tránsito entre el sudeste asiático y Australia, donde se registran en ese periodo, pues, más de 2.000 muertos. Esta página es interesante porque ofrece estadísticas a nivel regionalizado. Uno puede, pues, pinchar, ¿no?, en algunas de estas regiones fronterizas más letales del mundo y seguir un poco las estadísticas de la inmigración. Este es un pantallazo justamente de hoy, de esta misma tarde, donde se recoge el número de muertes de migrantes registradas en el Mediterráneo desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy. Y aquí a la izquierda tenemos las cifras anuales totales para el periodo 2014-2020. Bueno, pues fijaos que en lo que va de año habrían muerto 815 personas tratando de cruzar desde África o desde también Asia Menor hacia el interior de la Unión Europea. Bueno, esta es una página que evidentemente sirve también para concienciar del drama, ¿no?, en el que se ha convertido la inmigración en algunas de estas regiones, ¿no? La gente no elige, prolongando ese argumento, la gente no elige emigrar o quedarse porque una frontera esté abierta o cerrada, sino porque busca las oportunidades para una vida mejor o una vida más plena en el que a lo mejor incluso sus libertades y derechos estén mejor protegidos. Y en ese sentido, el argumento humanitario también que se ofrece aquí es que abrir las fronteras significa sobre todo permitir que las personas emigren en condiciones seguras y dignas y poner fin a la tragedia que se está produciendo, como hemos visto antes, en algunas zonas fronterizas del mundo. Además, como argumento adicional, en esta misma línea, abrir las fronteras sería la forma más eficaz de luchar contra los traficantes de migrantes, ¿no?, contra el negocio del tráfico de migrantes, porque significa, en definitiva, que los migrantes lleguen en avión o, en todo caso, por medios más seguros y no en embarcaciones precarias o en otro tipo de rutas y medios de transporte mucho más peligrosos. Cuarto argumento, estamos terminando ya, sería el de que las fronteras al final reproducen y formalizan una forma de apartheid global, ¿no?, de discriminación global, cuya principal función sería excluir a las personas del sur global que se desplazan o que pretenden desplazarse a los países del norte global, de modo que se les impide a los inmigrantes de los países pobres tener la oportunidad de lograr una vida mejor
en los países ricos. La idea de la libre circulación de personas o digamos la igualdad de oportunidades para viajar y desplazarse, evidentemente hoy día es una quimera, ¿eh? No solo por la precariedad en la que viven muchos países del mundo y muchas sociedades del mundo, sino porque su posibilidad legal de viajar a otros países pues está seriamente restringida, ¿eh? Hay un indicador ilustrativo en este sentido, y es verdad que no es lo mismo viajar que emigrar, ¿eh? Es algo diferente, pero creo que es en todo caso ilustrativo este indicador que se conoce como el índice de poder de los pasaportes. Es un índice que elabora Henley & Partners y que se basa en los datos bueno, sobre todo de la Agencia Internacional de Aviación, y que permite pues, cuantificar el número de países a los que se puede viajar dependiendo de la nacionalidad, ¿eh? Aquí vemos claramente una dualidad a nivel mundial entre los pasaportes poderosos, como los de los países occidentales y algunos latinoamericanos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que permiten viajar a un elevado número de países sin necesidad de visado, y en cambio los de los países con pasaportes mucho más débiles, que serían, bueno, sobre todo los países africanos y buena parte de los países asiáticos, que pueden viajar a un número muy limitado de países con el pasaporte y sin necesidad de visa. Ahí tenéis las estadísticas. Por ejemplo, un japonés puede viajar a 191 países utilizando su pasaporte sin necesidad de requerir un visado. Un español puede viajar a 188 países y, en cambio, un yemení solo puede viajar sin visado a 33 países, un somalí lo mismo y un afgano a 26, ¿no? Es decir, que este tipo de indicadores nos da la medida de hasta qué punto la oportunidad jurídica o legal de viajar en el mundo está seriamente restringida, ¿no? en algunas regiones, ¿no? Quinto argumento: las fronteras favorecen la explotación de los trabajadores migrantes en la medida en que, uno, en muchos países los trabajadores inmigrantes están legalmente vinculados a su empleador específico en el país de acogida y, por tanto, son vulnerables a la deportación si su contrato de trabajo expira o cambia de forma significativa. Eso permite un abuso, en algunas ocasiones, del inmigrante por parte del empleador. Y dos, los controles fronterizos crean una clase de trabajadores indocumentados e ilegales que carecen de los derechos más básicos y que, por lo tanto, son muy vulnerables y maltratados en términos de salarios, condiciones de trabajo, derechos sociales, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, el último argumento de carácter más económico es el de que en un mundo de fronteras abiertas los inmigrantes podrían desarrollar plenamente su potencial económico. Muchos estudios muestran que la contribución económica de los migrantes a sus países de destino es tanto más positiva cuanto más segura y legal es su situación. Y en ese sentido, el argumento sería que la legalización de toda migración eliminaría de facto la inmigración ilegal y permitiría a los migrantes desplegar todo su potencial económico en el país de acogida. Este es un argumento, por ejemplo, que ha desarrollado este economista libertario, ¿no?, que antes os comentaba, el estadounidense Bryan Caplan, de la Universidad George Mason, en este libro que tiene formato de cómic, pero que insisto que es un cómic bastante serio por los temas que tema y bastante agudo y provocador. Caplan estima que la libertad de circulación global aumentaría el Producto Mundial Bruto entre un 50% y un 150%, básicamente porque cree que los trabajadores de los países pobres están infrautilizados, y que si pudieran desplegarse en países desarrollados en condiciones además de legalidad y de normalidad, podrían desarrollar una productividad mucho mayor, y también una capacidad de consumo, no lo olvidemos, ¿no? El inmigrante también consume y, por tanto, crea puestos de trabajo y crea riqueza. Hay quien estima que por cada inmigrante, algún estudio, se crea 1,5 puestos de trabajo, en la medida en que el inmigrante pues, no solo es que pague impuestos, el inmigrante legal, sino que también pues, necesita servicios, requiere servicios, utiliza servicios y también consume, ¿no? Y finalmente, también esto, desde el punto de vista económico, se estima que es absurdo vincular la ayuda al desarrollo con el control de las migraciones, ya que, en sentido contrario, es decir, al contrario de lo que muchos piensan y muchos gobiernos practican, la movilidad es un factor potencialmente poderoso para el desarrollo, a través, por ejemplo, del impacto de las remesas, que en algunos países supera el 20, 30, incluso el 50% del Producto Interior Bruto de los países, digamos, en vías de desarrollo. Bueno, con esto concluyo la conferencia. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo estimado.
que era una hora, ¿no? Me dijisteis. Y bueno, os agradezco a todos vuestra atención y bueno, abro ahora el turno de debate que, insisto, lo entiendo no tanto como un turno de preguntas y respuestas, sino más bien como una discusión participativa en la que vosotros también aportéis vuestros puntos de vista tanto críticos como complementarios, ¿no?, a los argumentos que aquí se han expuesto. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jacobo. De verdad, magnífica conferencia, tengo que decírtelo. Ha suscitado infinidad de cuestiones de primer nivel y que están ahí en el debate. Hay varias preguntas. Yo, voy a ir a citar una primera que en cierto modo la has mencionado, aunque no con este nombre, ¿no? Digo nombre porque es la teoría del gran reemplazo, acuñada a partir de una obra de René Camus, que es un novelista, y que vendría a ser una visión conspirativa, por no decir conspiranoica, pero conspirativa, de los grandes movimientos migratorios, como si no fuesen movimientos, digamos, automáticos y espontáneos, sino que estuviesen dentro de un gran intento manejado, no se sabe muy bien por quién, para sustituir la población blanca por población de Norte África, el África subsahariana, de Oriente Medio y demás. ¿Tú qué opinas de estas teorías conspirativas? Pues que como tú has dicho, son teorías conspirativas y hasta que no se demuestren con pruebas, ¿no?, y con argumentos sólidos, pues entramos en el ámbito de la especulación, ¿no? ¿Quién tiene esa capacidad de organizar a nivel global migraciones en masa sin que se sepa? Eso es la cuestión, ¿no? Es decir, que hay posibilidad, evidentemente, a nivel global de potenciar determinadas políticas, eso es evidente. Ahí está el G7, ahí están otros foros, ¿no?, que pueden tomar una postura a favor o en contra, ¿no?, de la apertura de fronteras, pero hacerlo de manera oculta y conspirativa, pues ya te digo, a mi modo de ver, pues entraríamos en el terreno de la pura especulación, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto esos argumentos están avalados con estudios o con pruebas que sean... No lo creo, sinceramente. Yo quería decir dos cosas. Una de ellas es que me acuerdo siempre que se hablan de estos temas de un libro maravilloso, es el libro que más he regalado con diferencia, se llama El mundo de ayer, es la autobiografía de Stefan Zweig, ¿no?, del gran novelista austríaco. Y hay un momento, el libro está muy bien, te va contando infinidad de cosas y de repente hay un momento en el que el autor se enfada. Y es justo cuando dice mis alumnos no me creen cuando yo digo que nunca he tenido un pasaporte y que de hecho hasta muy recientemente nunca había visto ninguno. Y él dice que cruzaba las fronteras con la misma despreocupación con que cruzaba el meridiano de Greenwich. Cual da una idea de hasta qué punto antes había esa libertad, ¿no? Uno vivía en España, pero si iba a vivir a París, simplemente pues, cogía cualquier medio de transporte, se plantaba allí, o a Budapest, o da igual, ¿no? Y luego quería comentar una noticia, y es que nosotros en el Instituto Juan de Mariana, junto con Deusto, hemos publicado un libro que se llama El archipiélago liberal, de un autor que se llama Cucazas. Bueno, este autor acaba de sacar un libro que se llama Immigration and Freedom. Ese libro todavía no está traducido al español. Y es una visión también liberal de la inmigración, ¿no? Primero empieza por una serie de definiciones y luego va de definición lo que es la inmigración, ¿no? Y luego habla de control, igualdad, economía, cultura, que es quizás su gran tema, Estado y libertad, ¿no? Pero es una noticia que quería dar también con motivo de la conferencia que has ofrecido.
Es verdad que aquí, en este debate, y sobre todo entre quienes promueven una mayor apertura de las fronteras e incluso quienes hablan de eliminar esas fronteras, hay una confluencia, diríamos, izquierda-derecha, aunque bueno, a veces estas categorías no acaban de funcionar del todo, ¿no? Pero igual que hay un proceso de reafirmación de las fronteras que has mencionado, también hay un cierto proceso de reafirmación cultural, o más bien de reafirmación nacional, de reafirmación del concepto de comunidad política. Digo esto porque es una de las grandes cuestiones del momento, ¿no? ¿Qué es una comunidad política? Antes, digamos que estaba más claro. Ahora quizás pues no lo es tanto. Hay un identitarismo de izquierdas que rompe ese tipo de digamos, solidaridades nacionales y habla de otros conceptos como mujer, homosexualidad, y sin embargo también hay un identitarismo de derechas que habla pues, de la nación, de la comunidad, ¿no? de la pertenencia a una comunidad nacional, histórica. ¿Qué relación ves, Jacobo, entre esta reafirmación de las comunidades nacionales, de las comunidades políticas, con el debate de inmigración? Bueno, yo creo que hay una relación fuerte, ¿no? Los partidos anti-inmigración son partidos que tienen una concepción fuertemente nacionalista, ¿no? Incluso en algún caso anti-europeísta, en el caso de los partidos anti-inmigración que hay en Europa, ¿no? Porque ven en la inmigración o utilizan la inmigración como un argumento de pérdida de control, ¿no? del territorio, de pérdida de soberanía, incluso también de pérdida, como hemos dicho en alguna de las diapositivas, ¿no? de pérdida de las tradiciones y de las señas de identidad locales, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el argumento migratorio es un argumento generalmente amparado por partidos que tienen una concepción fuertemente proteccionista y nacionalista de la nación y que son, en muchos casos, también partidos antiglobalización, muy, digamos, críticos, ¿no? con la globalización y muy críticos con los procesos de integración regional a gran escala, como los que han propiciado la Unión Europea, porque creen que están restando, en el último término, soberanía nacional y también disolviendo el Estado-nación. Entonces, creo que hay una conexión bastante fuerte, ¿no? que se expresa en la ideología de estos partidos. Y que creo que pueden ser tanto de izquierdas como de derechas. Yo antes comentaba que el espectro ideológico de los defensores de las fronteras abiertas es muy amplio e incluye tanto a libertarios, ¿no? en un sentido más radical de la palabra, como a personas que desde sobre todo ideologías de izquierdas pues critican lo que es un orden internacional que consideran ajustado sobre todo al capitalismo transnacional, explotador del sur global, etcétera, etcétera. Es decir, que ambas, curiosamente, ¿no? es un debate en el que caben todas las posturas ideológicas. Sí, es curioso porque una de las razones que se alegan contra las fronteras es que son un elemento necesariamente violento, ¿no? Está asociado a la violencia y a la vulneración de derechos humanos. Pero es que eso pasa con todos los instrumentos del Estado, que en última instancia están sustentados sobre la violencia. Y las fronteras, a mi modo de ver, no es más que un elemento más, además especialmente importante, puesto que está asociado a la defensa de ciertos valores, como pueda ser, y lo has mencionado, pues la seguridad, el terrorismo y tal. Una de las cuestiones que se plantean muchas veces es que es ese miedo de que el inmigrante, pues quizá porque llega en una situación irregular o incluso si llega de una forma regular, si no entra dentro de la sociedad de una forma, no entra a formar parte de la sociedad de una forma normal, pues podría caer en la delincuencia, ¿no?
y esa vinculación de la inmigración con la delincuencia. Y es curioso el caso de los Estados Unidos porque allí ocurre exactamente lo contrario. Es decir, si uno observa el grupo que más cumple la ley, con diferencia, son los inmigrantes legales. El segundo es los inmigrantes ilegales. Y el tercero es el que más viola, por tanto, las normas del país son los nacionales. Y yo interpreto eso como que hay un verdadero deseo de participar en esa sociedad y con la conciencia de que si tú no cumples las normas puedes verte fuera. Y eso pasa no solamente con la violación de las normas, digamos, legales, sino también es observado con las normas estrictamente morales. Resulta que los inmigrantes, ahí por lo menos en los Estados Unidos, cumplen más las promesas que los propios nacionales, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también depende, también es un país que básicamente ha crecido a base de inmigración y que conoce muy bien todos estos temas. Hay otro debate... Entre otras cosas, perdón, hay un elemento pragmático en esa manera de comportarse. No solo es el deseo de integrarse en una comunidad distinta, ¿no? Sino también el mero hecho de que si tú cometes determinados delitos, te expones más fácilmente a que te expulsen, ¿no? Eso es. Ser deportado, con lo cual hay un autocontrol que se deriva de la coerción ante la posibilidad de cometer un delito, ¿no? Ya que hablamos de Estados Unidos, hay dos cuestiones hay dos posturas, ¿no?, diferentes. Una de ellas es la del melting pot, ¿no?, que es una idea que se acuñó a finales del 19, sobre todo comienzos del 20 en los Estados Unidos, que es, bueno, la gente viene de distintas partes del mundo, y no nos importa porque todos van a formar parte de la sociedad americana con los valores americanos. Esa es la idea del melting pot que, bueno, podríamos asumir en cualquier otro país con básicamente el mismo mecanismo. Pero frente a eso está la visión de que los países no son más que territorios en los que cualquier ciudadano del mundo podría llegar y recrear su propia comunidad dentro de ese territorio nacional, ¿no? Que sería más bien la idea del multiculturalismo. Es decir, por ejemplo, un país que ha asumido el multiculturalismo, por lo menos de forma práctica, no sé si como política nacional ha sido Gran Bretaña. Bueno, pues aquí pueden llegar los ciudadanos de, yo qué sé, Pakistán y crear comunidades pakistaníes, puramente pakistaníes, en sus usos y costumbres, en los productos que producen y consumen, en el lenguaje y demás. Incluso se da el caso del derecho, ¿no? Hay comunidades donde funciona el derecho islámico y, sin embargo, pues están insertadas dentro de lo que es el territorio de Gran Bretaña. A ti, en principio, ¿qué te atrae más como formulación política? ¿O qué crees que podría fomentar más una cierta armonía social? ¿Esta primera idea del melting pot o esta segunda del multiculturalismo? Bueno, yo creo que el multiculturalismo es una práctica que mientras no suponga un enfrentamiento cultural, ¿no?, con los valores de la mayoría de la población de la sociedad que recibe al inmigrante, pues es un fenómeno que enriquece, ¿no?, que enriquece. El melting pot se produjo en Estados Unidos y, sin embargo, no excluyó la formación de guetos, sobre todo entre aquellos inmigrantes que procedían de culturas diferenciadas, ¿no? Entonces tampoco se realizó, ¿no?, de manera plena. En cualquier caso, lo que sí pienso es que un país que abre sus fronteras no es un país que tenga el riesgo de desaparecer, sino que, al contrario, es un país que puede aprovechar las sinergias y la riqueza que aporta las mejores personas que vienen de otros países, ¿no? Es decir, que
que yo creo que veo la inmigración como una fuerza de progreso y como una fuerza de dinamismo, ¿no?, en la sociedad. Y de hecho, ahí está el caso de Estados Unidos, ¿no? Una de las sociedades que más inmigración ha recibido y unas sociedades más dinámicas, ¿no?, desde el punto de vista económico, intelectual, etc. Sí, de hecho nosotros publicamos un artículo recientemente que recogía varios informes que decían que la presencia de distintas culturas dentro de un territorio favorece, por ejemplo, lo diré, el dinamismo desde el punto de vista de la inventiva y desde el punto de vista económico, es decir, dar con nuevas fórmulas de progreso económico. Sí, completamente de acuerdo, sí. Bueno, la verdad es que, como digo, hay varias preguntas y hay varios comentarios también. Muchos dan las gracias por la conferencia, esperan poder verla más adelante porque bueno, alguno ha tenido que dejarnos, pero le estaba resultando muy interesante. Samuel Guzmán dice lo siguiente: mi familia vino de manera ilegal de Ecuador. No soy partidario de dar ayudas en general, dice, pero con que haya fronteras abiertas soy feliz. Así que tenemos aquí una persona... Soy feliz, dice. Soy feliz, vale. Sí, que dice con que haya fronteras abiertas soy feliz. Luego otra persona dice los inmigrantes africanos, si no tienen, ¿cómo pueden desempeñar su trabajo en Europa si no tienen una formación adecuada? Bueno, yo pues no sé, habrá distintos casos, ¿no? Pero es verdad que la creación de fronteras lo que hace es, bueno, limitar la llegada de personas que vienen de fuera y no necesariamente su mayor productividad está en sus países de origen. Exacto. Y eso el economista Ludwig von Mises lo explicaba, que aquí hay dos procesos, uno en el que el capital va de los países ricos a los países pobres y entonces hace más productivo el trabajo en esos sitios, y otro paralelo en el que son los trabajadores de los países pobres donde van a los países ricos donde está ese capital y su trabajo se hace a su vez más productivo. Entonces yo entiendo que ese doble proceso es beneficioso para todos. Este último argumento es clave en ese libro que antes he comentado de Bryan Caplan, ¿no? La idea de que los trabajadores en los países pobres están infrautilizados, ¿no? Sus potenciales están infrautilizados por las condiciones en las que viven, y que en otro contexto seguramente su potencial sería mucho mayor, ¿no? Has mencionado esta distinción entre fronteras abiertas y eliminación de las fronteras. Yo quería preguntarte, Jacobo, por esta última visión, ¿qué idea política subyace con esta idea de eliminación de las fronteras? ¿Están hablando de una eliminación del Estado? Exacto, sí. Sí, los movimientos que abogan por esas posturas abogan por un orden político no basado en el Estado. Consideran que el Estado pues, es un elemento que ya se ha dicho aquí, ¿no? que introduce violencia, que introduce desigualdad, etc. Y son sobre todo grupos anarquistas los que adoptan este tipo de posturas más radicales, que lo que buscan no solo es la abolición de las fronteras, sino de la abolición del Estado como forma hegemónica de organización político-territorial, ¿no? Ludel Creatividad dice: considero que los principales países receptores de migrantes deben crear programas de capacitación que aporten al país receptor. Bueno, es una de las ideas que están ahí. Como decía, hay multitud de cuestiones de las que has suscitado, de las que me gustaría hablar, ¿no? Una de ellas es que es verdad que las fronteras no eliminan la migración y, sin embargo, la hacen más peligrosa. Es decir,
un muro más alto, pues la gente va subiendo. Si pones elementos que produzcan daño para producir ese efecto, ¿no? Pues, la gente al final acaba saltándolo y muchas veces se producen esos daños, pero lo que no se produce es un freno real, es decir, a la inmigración. Sí. Además está estadísticamente demostrado. El inmigrante, mientras tenga necesidades y tenga la esperanza de alcanzar un futuro mejor, lo que va a hacer es, si se encuentra un muro de 10 metros y no puede saltarlo, pues rodearlo e intentar llegar por aquella ruta que, aunque sea más peligrosa, pues esté menos controlada. Lo que no se puede es controlar al 100% todo el territorio. Eso es una situación absolutamente utópica, ¿no? Con lo cual siempre habrá maneras de sortear las barreras. Lo que pasa es que esas barreras serán cada vez más peligrosas y más arriesgadas, ¿no? Y eso es un poco uno de los argumentos que los defensores de las fronteras abiertas defienden, ¿no? Es decir, las barreras al final no son prácticas, no son verdaderamente eficaces, sino lo que hacen es, sí, dificultan la llegada del inmigrante, pero no la impiden. Y sin embargo lo que hacen es que el inmigrante tenga que desplazarse en condiciones cada vez más peligrosas, más indignas, etcétera. Hay un autor que se llama Hans Hermann Hoppe, es un economista dentro de la tradición austríaca, y él plantea algo que está pasando en la actualidad, que es la creación de comunidades pequeñas, homogéneas, pero de carácter estrictamente voluntario, ¿no? Como si puedan ser una organización y demás, incluso ciudades, que creen su propio, su propia frontera, si es que quieren crear fronteras, ¿no? Es decir, ir a esa teicopolítica, pero desde un punto de vista micro, digamos, desde un punto de vista muy pequeño, no desde el punto de vista de los estados. ¿Cómo ves esta posibilidad? Bueno, no conozco bien, ¿no?, ese autor y por tanto no tengo el fundamento suficiente como para rebatir o concordar con lo que dice. Sí que es verdad que lo que sí se está observando en el mundo occidental cada vez más es esa teicopolítica microlocal, que es la construcción de urbanizaciones cerradas, ¿no?, urbanizaciones vigiladas que actúan a su vez como una especie de guetos donde, bueno, pues la gente busca relacionarse con una serie de personas de un estatus similar al suyo y de alto nivel, ¿no? Y en el fondo, pues la lógica que nos lleva a levantar fronteras tiene mucho que ver con esa lógica de defensa, de miedo, de autoprotección, ya sea a escala local, ya sea a escala estatal o internacional. En el fondo, lo que debemos preguntarnos desde el punto de vista general y filosófico es qué lleva a una persona a levantar una barrera, ¿no? Eso es. Muy bien, Jacobo, pues nada, muchísimas gracias de verdad por la conferencia. Hemos aprendido un montón y a todos os animo a que nos acompañéis, no el viernes que viene, sino el jueves, que nos acompañará Carlos Rodríguez Brown en la última conferencia de esta temporada del Instituto Juan de Mariana. Será un éxito porque es que siempre que habla Carlos es un auténtico éxito. Entonces, yo os animo de verdad a que nos acompañéis el próximo jueves, día 24, en el que nos va a hablar de retratos liberales. Ahí lo dejo y nada, os conmino a que nos acompañéis el jueves, a que os hagáis miembros del Instituto Juan de Mariana y forméis parte de esta gran familia. Y Jacobo, otra vez te doy las gracias. Y nada, esta es tu casa para lo que quieras. Pues nada, muchas gracias por gracias invitarme y un placer.